Ahora, ¿cómo podemos medir la precisión? ¿Sí? Matemáticamente. Entonces, la precisión, nuevamente, recordemos que la precisión nos va a decir es qué tan parecidos son los datos individuales entre ellos cuando nosotros tenemos un conjunto de datos. ¿Sí? Cuando tenemos un conjunto de datos. Entonces, para la precisión siempre vamos a tener en cuenta, para medir precisión, el valor central, ¿sí? Recordemos nuevamente que el valor central del conjunto de datos siempre va a corresponder al valor más confiable para representar todo el conjunto de datos que nosotros tenemos. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el valor central? ¿Cuál es el valor central que nosotros tendemos a utilizar en el análisis de nuestros datos? Entonces, el más común es el manejo de la media o promedio. ¿Por qué digo el más común? Porque realmente el valor central que nosotros definimos va a depender también mucho del comportamiento que tienen los datos que nosotros obtuvimos de las mediciones. ¿Listo? Entonces, la media o promedio, nuevamente, nosotros podemos tener el valor central, media o promedio de la población, o podemos tener el valor central, que en este caso es la media promedio de la muestra. ¿Sí? Aquí vamos a manejar tratamiento para cuando estamos hablando de la población y el tratamiento de los datos para cuando hablamos de la muestra. Entonces, la definición, en este caso, vamos a representar nuestra media poblacional por la letra mu, ¿sí? Y la media siempre va a ser, tanto en población como en la muestra, va a ser la sumatoria, que es lo que ustedes observan acá, la sumatoria de cada uno de los valores individuales, ¿cierto? Dividido luego sobre el número total de valores o de datos que tenemos en ese conjunto. ¿Listo? Eso aplica tanto para la media o promedio poblacional como para la media o promedio de la muestra. Ahora, además de definir, para evaluar la precisión, además de definir el valor central, en este caso media o promedio, también nosotros debemos determinar, o el otro análisis que hacemos sobre los datos es la desviación estándar. ¿Qué nos va a representar o qué nos permite medir la desviación estándar? Pues la desviación estándar es la que nos permite evaluar la precisión de esos datos que nosotros obtuvimos después de implementar un protocolo. ¿Listo? Entonces, ¿cómo evaluamos esa precisión? Pues la precisión va a estar medida de acuerdo a qué tanto están variando o qué tan alejados o cercanos están cada uno de los datos individuales en nuestro conjunto de datos respecto a la media. ¿Listo? Entonces, la desviación estándar, nosotros tenemos desviación estándar, nuevamente, que está definida para la población, y la desviación estándar definida para la muestra. Entonces, en la desviación estándar definida para la muestra, aquí hacemos la corrección, ¿listo? Entonces, la desviación estándar poblacional nosotros la vamos a representar con la letra sigma, ¿sí? Mientras que la desviación estándar de la muestra está representada por la letra F. En la desviación estándar poblacional observamos que en ambos casos la desviación estándar va a ser la raíz cuadrada de ¿qué? La raíz cuadrada de la sumatoria de cada dato individual menos el valor promedio elevado al cuadrado, ¿cierto? Sobre el número total de datos que nosotros tenemos. Eso en el caso de la media poblacional. Ahora, en la desviación estándar poblacional. En la desviación estándar de la muestra podemos observar que lo que cambia es este cociente donde tenemos n-1. Entonces acá vamos a tener que la desviación estándar de la muestra es la raíz cuadrada de la sumatoria de cada valor individual menos el valor promedio elevado al cuadrado, toda esa sumatoria dividida en n-1, es decir, el número de datos que tenemos en este conjunto menos 1. Esa es la diferencia entre la desviación estándar poblacional y la desviación estándar muestral. Sin embargo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un gran número de datos, por ejemplo, un n mayor a 30,
Generalmente cuando tenemos más de 30 datos, nosotros podemos decir que la desviación estándar de la muestra es aproximadamente igual a la desviación estándar poblacional. De allí es donde viene la importancia de tener un número suficiente de datos para que a partir de la muestra, ¿cierto?, nosotros podamos tener un estimado real de la población. ¿Listo?